Ujú. Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a este webinar organizado por Nanda y en el cual contamos con la presencia de la doctora Rosa Rifá. Vamos a ir empezando a dar algunas instrucciones para el webinar, mientras que se van añadiendo las personas que van a participar en el webinar. El título de esta sesión es de la valoración a los cuidados, integrar el razonamiento clínico para la atención centrada en la persona. Mi nombre es Carmen Espinosa y en esta ocasión voy a ser la moderadora de este webinar. Para todos ustedes que están participando en esta sesión, al final de la presentación de la doctora Rifá, habrá un tiempo para hacer preguntas. Les rogamos que estas preguntas que ustedes quieran formular lo hagan a través del botón de preguntas y respuestas. En la parte superior de sus pantallas verán un botón que pone PR o a Q&A, si lo tienen en inglés, y que sus preguntas las hagan a través de este espacio y no a través del chat, porque así facilitaremos esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir comenzando esta sesión y en primer lugar me gustaría presentarles a la doctora Rifá, la doctora Rosa Rifá. Ella es muy conocida y por lo tanto no necesita una presentación muy extensa. Es enfermera, es licenciada en Antropología Social y Cultural y es doctora en Ciencias de la Enfermería. Seguramente muchos de ustedes la deben conocer porque en su tesis doctoral ella propuso un diagnóstico que está incluido en la taxonomía Nanda, que es el riesgo de transición migratoria alterada, que fue aceptado en la edición de 2015-2017. La doctora Rifá tiene más de 20 años de experiencia docente y es autora o coautora de múltiples artículos en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales, y también de capítulos de libros sobre la temática del razonamiento clínico, los lenguajes estandarizados, las perspectivas de género, las metodologías en investigación y el lenguaje enfermero y la diversidad cultural. Es una investigadora muy activa también y es revisora de la International Journal of Nursing Knowledge, la revista de Nanda Internacional. Además, ella fue receptora del Mentors Award de Nanda International en 2021. Yo creo que lo que ustedes están deseando es escuchar a la doctora Rifá. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer a continuación inmediatamente es pasarle la palabra. Ella en su conferencia va a poner luz en algo que acostumbra a ser un motivo de preocupación muchas veces, que es, bueno, cuando nosotros recibimos a los estudiantes, sobre todo los estudiantes de primer año, al principio, y empezamos a hablarles de
el razonamiento clínico. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para explicarles el razonamiento clínico? ¿Cuál es la metodología que podemos utilizar? Entonces la doctora Rifá va a poner luz sobre este tema. Cuando quiera, doctora Rifá. Gracias, Karma Espinosa. Si les comparto un momento la pantalla, les pongo mi presentación, dejaré de verles, ¿eh? Pero iremos avanzando. Tenemos 1 hora y media. Les garantizo que no voy a estar 1 hora y media hablando, sería una ardua labor por mi parte y por su parte de escucharme. Yo calculo que podremos es- compartir y departir mucho conocimiento enfermero, lo cual será lo más interesante. Voy a compartir la presentación, como les decía. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Pues como ha dicho Karma Espinosa, el contenido, el título de mi sesión es de la valoración a los cuidados, integrar el razonamiento para atención centrada en la persona. Em, Decir primero de todo que agradecer a Nanda Internacional, han visto que he utilizado el logo INCA, que es International Nursing Knowledge Association. Esto es una declaración de intenciones por parte de Nanda que me parece muy valiente y muy comprometida con la profesión, porque ya verán como a lo largo de lo que es la conferencia, intentaré ir desgranando un poco el por qué he hecho esta afirmación de entrada. Lo que decía, quiero agradecer a Nanda Internacional y sobre todo en la persona de la directora del Comité de Educación e Innovación Clínica, la profesora Carme Espinosa. Karma Espinosa, para mí es un doble privilegio esta sesión para poder compartir con personas, compañeras, enfermeras, pues lo que yo hago en mis clases y poder valorar entre todas un poco o dilucidar un poco estos claroscuros que a veces encontramos alrededor del concepto del razonamiento clínico. Quería compartir con ustedes que hace más de 25 años Karma Espinosa fue la persona que me tendió la mano y me introdujo en me introdujo en este apasionante mundo de los lenguajes y me transmitió su inquietud por conocer más y por avanzar en el proceso, en el razonamiento clínico disciplinar. Por todo ello, Karma se ha convertido en mi mentora y amiga, y pueden entender pues, que es una gran responsabilidad hacer esta presentación, pues, frente a la persona, ¿no?, que me abrió las ventanas y el camino hacia a este proceso que ha sido apasionante, y como les decía ella, pues llevo más de un cuarto de década, ay, de siglo, llevándolo a cabo. Me empiezo, ¿eh? Tengo prevista la organización. Un segundo, Karma, que esto no va. Un segundo, ¿eh? Esto no avanza. Ahora sí, ya está. La sesión la tengo organizada tal como pueden ver. Primero abordaremos el marco conceptual del razonamiento clínico. Esto nos llevará a poder avanzar hacia el modelo OPT, que en los países de habla hispana se llama ARIA. Y como les anunciaba Karma, pues les contaré, profundizando en lo que significa este proceso de razonamiento clínico, en cómo pues despliego en la asignatura Fundamentos de Enfermería que imparto en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de Barcelona, con los estudiantes de primer año, que es para ellos una situación de gran complejidad. Y al final de todo, pues tendremos un espacio para poder compartir conocimiento enfermero, que será muy gratificante para todas.
Pues empecemos desde el principio. El pensamiento crítico, definiremos de pensamiento crítico, que es la base de este proceso de razonamiento clínico. El pensamiento crítico es el proceso disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información de manera objetiva para tomar una decisión fundamentada. Este pensamiento crítico nos permite comprender la naturaleza de cada situación, de cada una de las personas a quien cuidamos y en todas y cada una de sus circunstancias. El pensamiento cambia según estas circunstancias, por lo tanto es personalizado. En este pensamiento crítico se analizan todos los supuestos, se valoran todas las evidencias que constituyen el peso, ¿no? El argumento de este pensamiento crítico, y también verán que se ponen al descubierto los valores profesionales y los significados del concepto de cuidar. El pensamiento crítico es un pensamiento que es controlado y consciente. Quiere decir que cuando nosotros estamos echando mano de este pensamiento complejo y crítico, quiere decir importante, no es que sea difícil, sino que es complejo en el sentido de que aborda la multidimensionalidad de la persona, su contexto, nuestro contexto, y es consciente porque a lo largo de este proceso las enfermeras vamos pensando sobre cómo pensamos, y esto es un proceso cognitivo de alto nivel, ¿no? Pasamos del pensamiento crítico al razonamiento clínico. Son conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Existe una sutil distinción, pero muy poderosa, entre ambos. El pensamiento crítico es la capacidad de pensar, y el razonamiento crítico es el proceso activo y intencionado que llevamos a cabo para tomar las decisiones. Podríamos decir que el pensamiento crítico es el mapa, y el razonamiento clínico es la ruta que trazamos para llegar al final. Pensamiento crítico es una actitud mental, y el razonamiento clínico es la aplicación de este pensamiento para llegar a una conclusión. Es, como les decía, es intencionado, es reflexivo, es concurrente y es creativo. Y crítico, obviamente. Es creativo porque para cada persona a quien cuidamos desplegamos este pensamiento de una forma distinta y adaptándonos a las necesidades particulares de cada persona. El razonamiento clínico es imprescindible y no puede ser de otra manera para abordar la complejidad clínica que caracteriza nuestro entorno asistencial a nivel internacional. Requiere un pensamiento crítico controlado. Controlado es intencionado, buscando una ruta, la ruta que diseñamos para cada persona a quien vamos a cuidar, y es consciente. Vamos tomando conciencia de lo que vamos pensando y de las decisiones que vamos tomando frente a los dilemas profesionales y los problemas complejos que son el centro de interés disciplinar. Cuidar a las personas es un proceso complejo porque debemos reinventarlo para cada una de las personas a quien cuidamos. Este proceso de razonamiento clínico y de pensamiento crítico que está fundamentándolo se inicia con un desencadenante que es, ya hemos dicho, que es un problema complejo que nos genera un dilema. Que tiene múltiples dimensiones y que normalmente es una situación estresante porque es a la que se debe dar respuesta. Es una situación que muchas veces, implica tensión y en algunos casos sufrimiento, ¿no? A partir de este desencadenante echamos mano de
nuestro conocimiento disciplinar, de nuestros patrones de conocimiento, el patrón empírico, el patrón ético, el patrón estético, el patrón personal, el autoconocimiento de nosotras como personas que tiene un impacto en la manera como desplegamos el cuidado también, y pues, que son los patrones de conocimiento que se postularon a finales del siglo pasado por Carper, y en la actualidad de nuestra competencia disciplinar, y también tomando en consideración, ¿no?, la nueva definición que ha hecho el Consejo Internacional de Enfermería, que recoge también los patrones de conocimiento sociopolítico y emancipatorio, que tienen mucho que ver con la justicia social y con el compromiso social de las enfermeras con las personas a quien cuidamos. Echamos mano de todo este conocimiento, considerando que al final nos permiten dar respuesta, o nos permiten evidenciar el centro de interés disciplinar, que no es más que cuidar de las personas que en interacción continua con un entorno viven experiencias de salud. Y aquí es cuando salgo a relucir, ¿no?, el logo, el nuevo nombre, el que ha abordado NANDA, ¿no? International Nursing Knowledge Association. Es una declaración de intenciones de que NANDA se quiere postular, ¿no?, como la asociación que aglutina a aquel grupo de enfermeras que creemos fervientemente pues, en este proceso de razonamiento clínico, y con su NANDA 360 nos ofrecen un marco teórico impresionante que nos puede guiar en este proceso. Como les decía, utilizamos todos estos conocimientos que tenemos, y a partir de un proceso reflexivo formulamos las preguntas necesarias para que nos que formulamos para dar respuesta a este problema complejo. ¿Quién es el beneficiario de esta intervención? ¿Qué necesidades tiene? ¿Existe alguna otra perspectiva? ¿Este es el mejor escenario que podemos decidir? ¿Se puede obtener más información? ¿Tenemos claras las necesidades de estas personas? Todas estas preguntas que nos cuestionamos son lo que antes les comentaba, que son esta metacognición, ¿no? Este pensar y tomar conciencia de cómo estamos pensando, para no dejarnos ninguno de los pasos de esta ruta que trazamos para desplegar este pensamiento crítico y hacerlo llegar, ¿no?, transformarlo en este proceso de razonamiento clínico. Finalmente, emitimos un juicio que debe tener, evidentemente, como les decía, una perspectiva enfermera, y por lo tanto tiene que estar centrado en el cuidado, ¿no?, que sería esta imagen, ¿no? Pasamos del cerebro a la imagen que quiere mostrar, ¿no?, el cuidado a la persona que estamos ofreciendo. Para desplegar este proceso de racionamiento clínico es obvio, ¿no?, que requerimos de tener unas habilidades intelectuales, el pensamiento crítico, que ya hemos dicho que está en la base de todo el proceso, que es un pensamiento creativo, porque lo tenemos que reinventar con cada persona a quien cuidamos, que se nutre de esta metacognición, de esta reflexión sobre cómo estamos pensando y sobre cómo estamos tomando las decisiones, y que requiere ser capaz de gestionar la incertidumbre que pueden provocar, ¿no?, estas situaciones individuales complejas, estresantes, a las cuales damos respuesta las enfermeras. Las habilidades intelectuales son imprescindibles, pero y representan este cerebro que salía en la diapositiva anterior, pero para que el proceso de razonamiento clínico sea correcto y completo,
sin las habilidades interpersonales, la información que alimenta este proceso de razonamiento clínico enfermero sería incompleta. Nosotros necesitamos ser capaces de tener una escucha activa y ofrecer una comunicación terapéutica que nos permita conocer a las personas que cuidamos, cada una de ellas con sus individualidades, sus necesidades, y por lo tanto también hemos de ser capaces de ponernos en su situación y analizar la situación desde su perspectiva. Escuchar las historias individuales, ser asertivas, y sobre todo ser capaces de trabajar en equipo, incluyendo en este equipo obviamente a la persona a quien estamos cuidando y a su familia. Y aquí, con estas habilidades interpersonales, nos llevan, ¿no?, a la imagen que quería simbolizar en la diapositiva, hace dos diapositivas, el concepto de cuidar. Del proceso de atención de enfermería al razonamiento clínico enfermero, ¿no? Hemos dicho que nuestra disciplina tiene una nueva definición, hemos adquirido nuevos patrones de conocimiento que amplifican nuestra manera de entender y de analizar los problemas. Por lo tanto, hemos hecho como una evolución desde el proceso de atención de enfermería al proceso de razonamiento clínico enfermero. El proceso de atención de enfermería es como la estructura, es el qué, ¿no? O sea, es el método sistemático de ofrecer cuidados eficientes y humanísticos, ¿no?, para alcanzar la implementación del plan de cuidados que conlleva unos resultados. Y el proceso de razonamiento clínico sería el cómo las enfermeras desplegamos esta manera de tomar las decisiones, que es única y es un pensamiento enfermero, es único y es propio de nuestra disciplina. El PAE, el proceso de atención de enfermería, siguiendo los pasos, ¿no?, de forma secuencial, está centrada en el diagnóstico y en la aplicación del plan de cuidados. El proceso de razonamiento clínico enfermero ya hemos visto que es recurrente y crítico, está centrado en la respuesta humana de cada una de las personas y en el contexto que acción de cuidar se despliega, y el resultado es la resolución de situaciones complejas, de esta forma ordenada y lineal a esta forma que de entrada parece más caótica, ¿no?, y más circular y recurrente, pero que a través de este proceso intencionado y en el que tomamos conciencia de cómo pensamos, no es para nada caótico. Este proceso de razonamiento clínico enfermero, ya lo he dicho, es como una manera de resumen para avanzar. Requiere del conocimiento disciplinar, dentro de ya lo hemos dicho, los patrones de conocimiento. Más adelante hablaremos de Nanda 360 como parte de este conocimiento disciplinar. Está fundamentado en la comprensión de la experiencia humana individual, los datos de cada una de estas fases que verán, de esta ruta que trazamos para ofrecer los cuidados a cada una de las personas. Cada uno de estos pasos de esta ruta nos ayuda a avanzar a la siguiente estación, por decirlo de alguna manera. La toma de decisiones está implicada en todas estas etapas y subetapas. Es universal, es una manera de pensar que tenemos las enfermeras, y en ellas, ya lo hemos dicho, de entrada, al punto de partida, se utilizan habilidades de pensamiento crítico que ya hemos descrito qué características tenían. Tenemos una buena noticia, y es que este proceso de razonamiento clínico se aprende y se entrena. Se entrena pues utilizándolo.
y tomando conciencia de cómo debe ser. Para este aprendizaje y este entrenamiento pasaremos al segundo punto de mi guión, que es presentarles el modelo OPT, Outcome Present State Test, que en los países de habla hispana se traduce por modelo ARIA, análisis de resultado del estado actual, que bueno, yo lo digo de forma bastante indistinta, ¿eh? Este modelo fue formulado por el profesor Daniel Pesut. Tengo que decirles que Daniel Pesut, aparte de poner luz a todo este proceso, es una persona muy generosa que a través de LinkedIn pues, se enteró de que se llevaba a cabo este webinar, contactó conmigo, no estábamos enlazados, contactó conmigo, obviamente aceptó su invitación, como no, un honor, y me explicó que le hacía mucha ilusión este webinar y compartió conmigo todas sus referencias bibliográficas desde el momento de su jubilación. Él está jubilado, pero les garantizo que sigue trabajando. Y como no, pues parte de esta ponencia ha bebido, ¿no?, del conocimiento que él ha compartido como gran, bueno, como persona generosa que es. Este modelo OPT nos dice de entrada que razonar es como dibujar un mapa, ¿eh? Ya han visto que el concepto mapa y recorrido está como muy presente, ¿eh? Razonar es como dibujar un mapa. Este modelo ARIA nos ayuda a saber dónde estamos siempre, en cada momento de este proceso de razonamiento y dónde queremos llegar con las personas a quien cuidamos. Cuando utilizamos o cuando comparto este modelo con enfermeras que son profesionales, que son grandes clínicas, siempre les digo que es como que con este modelo nos ayuda a parar y a tomar conciencia de que de forma sistemática, que no inconsciente, tomamos muchas decisiones porque hemos aprendido a pensar de una forma muy determinada. Me acaban de decir que el profesor Pesut está conectado. Pues bienvenido y gracias. Les decía que este modelo nos ayuda a estructurar el pensamiento y basándonos en la situación actual tenemos diferentes opciones para conseguir los resultados. Y este modelo ARIA pues nos orienta, ¿no? Este mapa nos ayuda a decidir las trayectorias o el recorrido que llevaremos a cabo con esta persona concreta. El profesor Pesut nos presenta, este es el mapa que él presenta. Partimos del usuario en contexto. Recuerden la definición de nuestro centro de interés disciplinar, cuidar a las personas que en interacción con un contexto determinado viven experiencias de salud. Pues es muy importante tener en cuenta el contexto que está enmarcando esta actividad cuidadora. Este usuario en contexto nos permitirá recabar información con estas habilidades interpersonales, interesarnos y que la persona note que nos interesamos por ella, por quién es, por cómo vive, por cómo afronta las situaciones, por cómo está llevando la situación por la cual estamos en contacto. Y a partir de esta valoración enfermera, empiezan a dilucidarse unos datos clave que sobresalen de esta situación. Como pueden ver, la propuesta de mapa que nos hace el profesor Pesut ya no es lineal, es más compleja, tiene una reflexión, un proceso reflexivo o una metacognición que está arriba, ¿no? que es el paraguas de todo el proceso. Y con estos datos clave que les decía, pues nos permite identificar cuál es la situación actual, cuál es el estado actual de esta persona. Este estado actual tiene un nombre, que es el diagnóstico,
y con este proceso de reflexión, ¿no? El profesor Pesut nos propone que se produzca una situación de encuadre entre el estado actual y el resultado esperado. Yo cuando lo explico a mis estudiantes les digo que es como si buscáramos el espejo, ¿no? Yo cuando me miro en un espejo me veo a mí, pero un poco al revés, por decirlo, ¿no? Pues esto sería el contraponer, encuadrar, yuxtaponer el presente y el futuro y encontrar los puntos de conexión entre el presente y este futuro deseado. Estos puntos de conexión los iremos identificando a partir pues, del resultado, del resultado, que es donde queremos llegar, que hablaremos más adelante, pero también de los indicadores de estos sí, estas evidencias que me permiten ver que la situación actual tiene unas características y cómo estas características van cambiando, ¿no? Y se transforman en una situación o en unos indicadores de resultado, ¿eh? Es este test que nos propone y que nos muestra el mapa del modelo ARIA. Este proceso de encuadramiento y juxtaposición nos permite decidir qué acción llevar a cabo para pasar del presente con sus evidencias, ¿no? Hablaré con sus características definitorias y factores relacionados hasta los indicadores del resultado y ver hasta cómo pasamos, ¿no? Cómo cambian y cómo se interconectan cómo se transforman los, las características y los factores relacionados en estos indicadores y cómo evolucionan a través de la medición, este test, que serían las escalas de Likert que nos ofrece esta clasificación de resultados, ¿no? En el proceso de desplegar este plan de cuidados, pues nosotros podemos ver en estos indicadores de resultados cómo va evolucionando la situación y vamos reenjuiciando y viendo cómo se modifica y cómo va cambiando la situación de la persona, lo cual nos conlleva a una nueva toma de decisiones que para seguir pues avanzando en esta cuidado. Este sería el modelo ARIA y este modelo ARIA se acompaña de unas preguntas que propone el profesor Pesut para esta metacognición. Esta metacognición es es un compromiso con la complejidad. Estas preguntas y repreguntarse y recurrir y volver a pensar, pues es esto, es un compromiso con dar respuesta a esta situación de complejidad. Y aquí tienen un listado, ¿no? De preguntas que nos vamos haciendo las enfermeras de forma sistemática en este proceso y que es muy importante que tomemos conciencia de que este proceso de razonamiento clínico no es ni rápido ni sencillo, es complejo y debemos tomar nuestro tiempo en comprometernos con él, ¿no? Y ejemplos de esta historia, ¿no? Esta historia es cuando pienso en esta situación que me hace pensar, cuando busqué la evidencia, qué diagnósticos apoyan esta situación, cuál es el que mejor lo representa, cuando me preparo para enmarcar la situación, qué tengo en contexto, qué tomo en contexto, necesito más tiempo, tengo claro la situación actual. Al mirar atrás sé que el resultado se logró, es decir, no es llegar y desplegar el plan de cuidados, sino que el proceso de razonamiento clínico exige de este compromiso con esta metacognición y con este cuidado para garantizar este proceso recurrente que significa el pensamiento crítico. Ahora, con permiso del profesor Daniel Pesut, voy a exponerles la adaptación que yo he hecho del modelo del OPT, del modelo ARIA,
para explicar este proceso de razonamiento clínico a los estudiantes de primer año de la asignatura Fundamentos de Enfermería. Los estudiantes de primer año, que son estudiantes noveles, si tomamos en cuenta el modelo de Benner, ¿no? El profesional novel necesita muchas pautas y verán que la propuesta de adaptación del modelo para mis estudiantes pues es como más, está todo el proceso un poco más especificado porque ellos así lo requieren. El modelo empieza como, pues igual que la propuesta del profesor Pesut, con el usuario en contexto, pero claro, el usuario en contexto, y a ellos les explico qué quiere decir contexto y verán más adelante cómo trabajamos este proceso. Ahora les haré un poco la descripción del mapa de forma genérica y luego iremos explicando cada uno de los pasos y cómo se despliega el contenido de la asignatura y cómo trabajamos todo este proceso en la misma. El usuario en contexto nos conlleva, si se fijan en la parte de arriba, nos conlleva a pensar una de las preguntas de ¿qué más necesito saber? ¿Qué más necesito saber? Esto me lleva, es como si yo les enlazara un poco el proceso de atención de enfermería, es decir, el qué, y en la parte de arriba del mapa que les presentaré está el cómo y el marco teórico de este proceso de razonamiento. ¿Qué más necesito saber? Pues esto me lleva ineludiblemente a la valoración enfermera, que ya la utilización, en nuestro caso, utilizamos los patrones funcionales de Gordon, pero ya sabemos que los diferentes modelos pues también pueden hacer propuestas de instrumentos para la valoración. Cuando una vez avanzo y he recabado la información necesaria, la siguiente pregunta sería ¿qué nombre tiene la situación actual? ¿No? Y esto ineludiblemente, de nuevo, como antes, me lleva al diagnóstico enfermero y a la formulación de algunas hipótesis diagnósticas a través de una red de razonamiento clínico, llegar al diagnóstico prioritario de la situación. Avanzamos y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el futuro deseado? Encuadramos y yuxtaponemos la situación y los dos estados, y avanzamos hacia la planificación que nos lleva, ¿no?, a buscar a partir del nombre del diagnóstico, que es la situación actual, la situación futura por los resultados y cómo el camino trazado o la acción trazada para pasar de la situación actual a la situación deseada. Y todo ello, en la parte de arriba pueden ver, les decía que está el marco, ¿no?, del proceso de razonamiento clínico, y lo que también está es NANDA 360. NANDA 360 es nuestro marco disciplinar. Podemos identificar la clasificación de los diagnósticos, la clasificación de los resultados y la clasificación de las intervenciones que engloba este NANDA 360 como los tres grandes pilares que sustentan el contenido y el conocimiento disciplinar. Por lo tanto, les decía que tanto el nuevo nombre de la asociación como la apuesta por NANDA 360 es brutal y, bueno, es una declaración de intenciones y una apuesta clara por la profesión y por el cuidado. Una vez llevada a cabo la planificación, pues activamos el plan y esto nos lleva al proceso recurrente de ver, echar la mirada atrás y ver cómo hemos pasado de la situación inicial al presente y nos lleva a seguir tomando decisiones. Esto ahora lo iremos desgranando tal como lo desgranamos con los estudiantes de primero, porque ellos necesitan todas las pautas
y necesitan entender en cada momento qué significa para este proceso de razonamiento clínico las decisiones que tienen que ir tomando. A ellos les decimos que es igual que el profesor Pesut nos dice que razonar es como dibujar un mapa, con que son de esta generación actual, pues decimos que el modelo ARIA es nuestro Google Maps, pero no le pedimos que nos dé indicaciones nos dé indicaciones para el recorrido, ¿eh? El mapa es el pensamiento crítico y las indicaciones para el recorrido, que son ya verán que están muy detalladas, son para que nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, aprendan a través de este recorrido que nos ofrece el proceso de razonamiento clínico. Este proceso de razonamiento clínico ya hemos visto que está centrado en la historia de la persona atendida, que la comparación del presente y el futuro nos implican las acciones, que es circular, recurrente y fluido, que expone diferentes problemas, que son los diferentes problemas que abordamos las enfermeras en estas situaciones complejas a las que nos enfrentamos, expone diferentes, como les decía, problemas, incluye el gran escenario, el contexto, ¿no? Y indica lo que la enfermera aporta de específico, el centro de interés disciplinar y esta aportación específica al equipo y a la salud de las personas. Este pensamiento, este proceso de razonamiento clínico está cargado de pensamiento enfermero. Para este proceso, para ayudarlos en esta toma de conciencia de este recorrido, de este mapa, de este proceso de razonamiento clínico, en su momento Karma Espinosa con Mercedes Ugalde hicieron una propuesta de registros para facilitar este proceso de aprendizaje. Yo, partiendo de ellas, ¿no? que ya les he dicho que Karma era mi mentora y mi faro en este aprendizaje, en este mundo, ¿no? Pues también he hecho algunas pequeñas modificaciones y también he añadido algún registro nuevo para facilitar esta metacognición. Empecemos desgranando cada una de las etapas. ¿Qué significa usuario en contexto? ¿No? Tenemos que saber qué significa. En este momento se les presenta a los estudiantes una pareja que son Marcelino y Balbina. Esta pareja vivían en su domicilio. Marcelino cuidaba a Balbina porque ella tenía diagnosticado un Alzheimer. El proceso degenerativo de Balbina avanza rápidamente, la situación empieza a sobrepasar a Marcelino y se decide con la enfermera la necesidad de ingresar en una residencia geriátrica con el agravante de que solo hay plaza para ella, con lo cual Balbina está en la residencia geriátrica y Marcelino se queda en su casa. ¿Vale? Entonces, a partir de presentarles esta pareja, lo que hacemos con los estudiantes es plantearles unas preguntas. ¿Qué necesito saber de esta persona y cómo podré actuar? Y en el campus virtual ellos pueden visionar tres píldoras visuales en las que salen tres enfermeras, una de residencia geriátrica, otra de atención hospitalaria y otra de atención comunitaria, explicando qué hacen y cuál es su foco de atención, ¿no? Y a partir de aquí les presentamos la historia y en un formulario pues ellos responden unas preguntas concretas. Y las deben, una vez las hayan respondido, en la siguiente clase las introduciremos en el registro de contexto que ahora les presentaré. Como pueden ver, este registro de contexto incluye
el nombre, la edad, los datos sociodemográficos de la persona, la situación actual, el motivo de consulta o ingreso si estuviéramos en un entorno hospitalario. Y fíjense que aquí lo que hacemos es que el estudiante tenga que decir en qué ámbito estoy y identificar cuál es el foco de atención de la enfermera en este ámbito, ¿no? En atención primaria el foco es apoyo a la persona en la propia autogestión de su situación de salud o la situación vital. En el centro, en la unidad de hospitalización, pues vigilancia y control de la enfermedad por la que ha ingresado la persona y también la experiencia frente a esta durante el ingreso y también aplicación de protocolos. Y la suplencia en la situación de inautonomía de la persona y prevención de riesgos asociados en esta situación de inautonomía, ¿no? Entonces, el hecho de tener como un foco que les permite, como un faro, ¿no? Que les permite enfocar hacia dónde tienen que dirigir. A partir de aquí, como contexto de la situación, pues necesitan también conocer sus antecedentes, sus personales y familiares, el tratamiento que lleva, las alergias, los dispositivos, un poco el contexto de la situación y a partir de este contexto, esta es como la guía, guía el contenido de la valoración en función del contexto de la persona, incluyendo como contexto, y lo hemos dicho, la propia enfermera, ¿no? Su conocimiento, su autoconocimiento, su expertez, todo, su concepción del cuidado, su modelo de guía, pues guía este contexto guía el contenido de la valoración. Y en este momento introducimos el concepto de la valoración con los 11 patrones funcionales de Gordon. Se me ha olvidado comentarles que Marcelino y Balbina no solo son un caso transversal en la asignatura de Fundamentos de Enfermería, sino que también se trabaja en la asignatura de Simulaciones Clínicas y las compañeras de estas simulaciones clínicas nos ayudan desde la práctica, ¿no? Trabajando la entrevista clínica, con lo cual desde la asignatura se trabajan los 11 patrones funcionales de Gordon, se define el concepto de patrón, se definen los 11 patrones funcionales, se les muestra la propuesta de instrumento de valoración que Gordon en su momento nos propuso, se les muestra la relación Gordon de los patrones con los dominios hasta el momento de la Nanda. Se introduce el concepto de patrón funcional y patrón disfuncional y vamos avanzando pues, en este proceso de razonamiento clínico. Podría, como les decía, vemos que una vez hemos entendido el proceso el concepto de patrón funcional o patrón disfuncional, pues vemos que el patrón disfuncional nos lleva al diagnóstico enfermero. Hemos de identificar la situación actual. Les engrano, está más marcado el nombre de Marcelino porque a partir de este momento solo trabajamos el caso de Marcelino. Marcelino acude a la consulta de la enfermera, él tiene un antecedente de hipertensión, acude a la consulta de la enfermera de comunitaria para hacer un seguimiento y ve que la tensión de esta persona está incrementada y bueno, que toda la situación en la que está viviendo, que él vive en casa y que la mujer está en la residencia, y todo el proceso final de hacer de cuidador, pues había hecho que esta tensión se desequilibrara en cierta manera, ¿no? ¿Y por qué en este contexto? Pues porque todavía los estudiantes los ponemos en un contexto de salud, de salud comunitaria y no de enfermedad ni de no autonomía. En cada uno de estos ruta, ¿no? De estos momentos de la ruta, pues evidentemente pues, abordamos estas preguntas, ¿no? Para la metacognición. ¿Qué diagnósticos se podrían generar?
qué resultados podríamos querer, aunque no tengan nombre o no sepan utilizar, ¿no? ¿Cómo se llama la situación o qué está pasando, qué queremos llegar a conseguir y cómo lo hemos encontrado esta situación? Cómo la red de cómo podemos relacionar estos distintos problemas, qué elementos clave sobresalen, ¿no? Seguimos con nuestro Google Maps, pero como les decía, debe ser un Google Maps que nos indique cada uno de los pasos que debemos dar, ¿no? Entonces, una vez hemos trabajado la valoración, avanzamos en las preguntas: ¿qué nombre tiene la situación actual? Es diagnóstico enfermero y, y las hipótesis diagnósticas. Entonces, diagnóstico enfermero, pues es el juicio clínico sobre una respuesta y experiencia humana a una afección de salud, proceso vital o la vulnerabilidad por esta respuesta de una persona, familia o comunidad sobre la que, incidiendo sobre los factores relacionados de riesgo, es responsabilidad de la enfermera. En este momento presentamos lo que sería la taxonomía Nanda con su estructura, el concepto de diagnóstico, qué significa la respuesta, qué quiere decir la respuesta humana, que no es ni más ni menos, ¿no? Que este centro de interés disciplinar, que es cuidar a las personas que viven experiencias de salud, ¿no? Pues esto sería la respuesta humana. Cada uno de los modelos teóricos que lo que hacen es matizar de alguna manera este rol autónomo, este centro de interés disciplinar, matiza esta respuesta humana, pero de forma genérica vendría a ser lo que les acabo de decir. Trabajamos la estructura de la taxonomía, miramos las relaciones, como les decía, entre los patrones y los dominios. Ellos, cuando les abres y les muestras los dominios, dicen, pero si esto es lo mismo casi que hemos visto, ¿no? Con matices, pero entonces hacemos un ejercicio, ¿no? de ver cómo relacionamos, aunque Gordon hizo su propuesta, pero lo intentamos descubrir con ellos, y vamos avanzando a través del caso transversal de Marcelino. Pero hemos de seguir indicando cada una de estas etapas, y por lo tanto evidenciamos cada una de las etapas de este proceso diagnóstico, que, como hemos dicho, se inicia con una valoración de datos que es intencionada a partir de un contexto. Es la enfermera quien busca unos datos concretos, utiliza un instrumento y va haciendo una evaluación de estos datos, identificando las respuestas, cómo la persona gestiona la salud, interpretando estos datos, y empieza a identificarse datos diagnósticos. Y aquí aparece el registro de proceso diagnóstico. Estos datos que empezamos a sobresaltar, a resaltar, se corresponderían a esta primera columna, donde a partir de la valoración resaltamos aquellos datos que consideramos clave para la situación y el contexto de la persona, de Marcelino en este caso. Una vez hemos identificado estos datos, empezamos a mirar a ver qué nombres podemos darle a esta situación. A partir de este momento, ustedes dirán, pero ¿cómo pueden llegar a identificar los diagnósticos si no los conocen? Bueno, simultáneamente, yo se lo explico así como muy junto, pero esto pasa a lo largo de todo un curso. Hacemos un trabajo cooperativo en que se distribuyen 25 diagnósticos de enfermería que consideramos que deben ser abordados en primer año. Son diagnósticos vinculados a situaciones de salud y de no autonomía, que son las situaciones que ellos a partir de mediados del primer semestre empiezan a contactar en sus prácticas, por lo tanto pueden reconocerlas. Pues esto, hacen un trabajo cooperativo en grupos, trabajan el diagnóstico, analizan sus características definitorias, su definición, que para nosotros es muy importante, el leer la definición y destacar, ¿no? O dilucidar
que describe concretamente el diagnóstico y ver sus características definitorias, sus factores relacionados, y entonces ellos mm, simulan, inventan, ¿no? Proponen una pequeña situación, pequeña y fácil, que permita describir este diagnóstico a sus compañeros. Esto evidentemente es validado por mí y cuando ya tienen la validación hecha, hacen un vídeo presentándolo y esto se presenta en clase y al final de este proceso que dura algunas sesiones, hemos aprendido 25 diagnósticos de enfermería bueno, pues que les permiten afrontar lo que es el proceso de la asignatura que luego les contaré. Como les decía, identificamos las hipótesis adecuadas, si la definición describe, se ajusta al caso, si las características definitorias y los factores relacionados son consistentes y coherentes con los datos que hemos destacado como claves. Y pues esto queda reflejado en estas dos columnas. Aquí los datos clave, la hipótesis diagnóstica la ponen cuando ven que se ajusta a la situación del señor Marcelino en este caso, y las características definitorias y factores relacionados, las evidencias que les argumentan este diagnóstico. A partir de este momento introducimos dos conceptos, o los introducimos una vez ya han entendido el proceso, pero el concepto de precisión diagnóstica, que está muy relacionada con que estas tres columnas sean coherentes entre ellas, es decir, la precisión es el grado de coincidencia entre el diagnóstico y los datos de la historia de la persona, es responsabilidad profesional que esta precisión exista y que porque esta falta de precisión nos conlleva una información poco fiable, nos lleva a interpretar de forma errónea la información y nos puede resultar a que nos falten algunos datos importantes y por lo tanto este análisis tan imprescindible y tan complejo sería insuficiente, ¿no? Y esto, cuando ya lo han integrado a través de este registro y estas columnas, es cuando aprenden el concepto de precisión diagnóstica. Y luego tenemos otro gran concepto que es el de pertenencia y relevancia, que tiene mucho que ver con el contexto de la situación, ¿no? La relevancia y con el resultado que se quiere conseguir. Es relevante este diagnóstico, la importancia, ¿no? El interés que tiene para el paciente, que al final es quien tiene la última palabra, y la pertinencia. Estamos en un entorno determinado que hará que unos diagnósticos sean más pertinentes que otros. Estamos en este proceso diagnóstico y llegamos a, cuando ya tenemos las distintas hipótesis diagnósticas identificadas, pues llegamos a la necesidad de llevar a cabo la red de razonamiento clínico para llegar al diagnóstico prioritario. ¿Cómo lo hacemos para ir utilizando el caso del señor Marcelino para avanzar en este proceso diagnóstico? Pues fácil, les presentamos el caso y a través de unos cuestionarios les hacemos que identifiquen los datos clave de cada uno de los patrones de la valoración del señor Marcelino que les hemos mostrado. Ustedes les he mostrado solo la presentación. Ellos tienen una valoración completa y identifican los datos clave, los rellenan en el cuestionario, me envían, yo los analizo y en la siguiente sesión es un caso transversal que nos acompaña y que lo abordamos en un aula de 90 estudiantes, que no es fácil, no es tarea fácil. Entonces ellos me lo envían, yo lo analizo y vamos poniendo en común los diferentes datos clave del caso. Y en el proceso de identificación de hipótesis diagnósticas, pues es el mismo proceso. Tiene un cuestionario que les dice en este patrón qué hipótesis diagnóstica, qué características definitorias y factores, los envían, los analizamos y los ponemos en común, ¿vale? Y aquí nos quedamos. Y entonces la red de razonamiento, lo que es una red de razonamiento clínico,
lo aprendemos con la red de razonamiento clínico del caso, y luego miramos atrás y lo conceptualizamos con lo que es la propia red, ¿no? Con lo que el modelo del profesor Pesut pues nos indica. Cómo pasar de las hipótesis diagnósticas al diagnóstico prioritario, pues lo hacemos mediante una red de razonamiento clínico. Como les digo, primero hacemos el caso, les explico un poco esto y lo vamos haciendo, ¿eh? Se sitúa el diagnóstico médico o motivo de consulta en el centro. Y recuerden que ellos vienen de un contexto en el que ya se les ha preguntado el motivo de consulta. Esto se hace en la pizarra y el registro de contexto queda expuesto en la pantalla, ¿no? Y entonces lo ven, ¿no? Y se generan alrededor, ¿no? Se ponen las posibles hipótesis diagnósticas, se contemplan las características definitorias y factores relacionados o de riesgo identificados, de nuevo a través de la hoja de registro del proceso diagnóstico proyectada y nosotros trabajando en la pizarra nuestra red, confeccionando nuestra red. Se dibujan las líneas que significan conexiones y se determina el patrón de actuación prioritario. Empecemos un poco. El caso, Marcelino acude en un seguimiento de hipertensión, pero en su contexto está el ingreso a la residencia de Balbina, ¿no? Estos son los 5 diagnósticos, 5 hipótesis diagnósticas que surgieron a partir de la valoración y estas primeras líneas de conexión lo que significan es que estas hipótesis diagnósticas son fruto de este foco, del momento. No resolvemos nuestro proceso de razonamiento clínico es de la hora siempre, de la situación actual, ¿vale? Y entonces, si forman parte de la red, es que quiere decir que este patrón de sueño ineficaz es resultado de esta situación que está viviendo el señor Marcelino. Se establecen las líneas de relación entre los diagnósticos y finalmente identificamos el diagnóstico prioritario de esta situación. Volvemos a nuestro Google Maps y estamos aquí y aparece de nuevo el registro de plan de cuidados, que ya les anticipo que este no es mío, este ya bien lo diseñaron la profesora Carme Espinosa y la profesora Mercedes Ugalde, que ya no está con nosotros, y en el registro pues ellos identifican su diagnóstico prioritario aquí. Seguimos en el proceso y antes recuerden que decía patrón disfuncional, diagnóstico enfermero, ahora avanzamos un poco más, ponemos plan de cuidados, planteamos todas las preguntas que significan este proceso de razonamiento, no lo hacemos rápido y sin pensar, sino que qué queremos, cuáles son los resultados deseados, cuáles son los indicadores clínicos de los resultados deseados, en qué escalas se evaluarán los distintos resultados, cómo sabremos cuándo se van alcanzando, cómo se está definiendo las diferentes pruebas, las diferentes evidencias en el caso. Y avanzamos, como les decía, estamos en el proceso y estamos en la etapa de planificación, resultados, intervenciones, NANDA 360, actualmente en su momento, hasta el curso pasado era NANDA no KINIC, pero el concepto es el mismo, las 3 pilares que constituyen el conocimiento disciplinar. Y presentamos lo que son los resultados, que significa un resultado con sus definiciones, sus indicadores, sus escalas de Likert, ¿no? Y explicamos pues, que los resultados miden el éxito o el fracaso del plan de cuidados. Se les explica que la clasificación de los resultados nunca han querido ver si las enfermeras lo hacemos mal o bien, sino si hemos escogido la mejor intervención para esta situación concreta, ¿no? Si nos guían en este proceso recurrente de razonamiento clínico. Nos dirigen la planificación de las intervenciones y son factores motivadores. ¿Resultados para qué? Pues para evaluar, para visibilizar la aportación profesional, para alcanzar
la salud deseada, para liderar el sistema sanitario que en la actualidad debe estar centrado ineludiblemente en el cuidar y no en el curar, para unificar, para que podamos compartir las enfermeras y entendernos y comparar y investigar para aprender y para reivindicarnos los resultados. Estos resultados, volvemos de nuevo al registro de plan de cuidados, quedan aquí registrados y ya ven que indican el código, el nombre del resultado, la escala, los cinco gradientes de la escala, escogen los indicadores coherentes con las características definitorias y factores relacionados o de riesgo que ellos han identificado, escogen los indicadores, puntúan el indicador mostrando la situación actual y indican la dirección que debe seguir la tendencia de cada uno de los indicadores. Y a través de nuevo, utilizamos el caso de Marcelino, que lo conocen, y entonces se dan cuenta pues, que si escogen el resultado de forma adecuada, lo que les decía esta yuxtaposición, este espejo, es muy, muy claro, ¿no? Hay una clara conexión entre las características definitorias, factores relacionados y los indicadores del propio diagnóstico. Seguimos, esto es un poco pesado, pero ellos, claro, lo estoy diciendo, ellos necesitan esta pauta, y avanzamos. Cuando ya sabemos dónde queremos llegar, pues de nuevo volvemos a la metacognición para que no perdamos ninguna de las paradas de la ruta, ¿no?, que hemos decidido, qué decisiones e intervenciones clínicas ayudan a lograr los resultados, qué actividades de intervención específicas se implementarán, por qué estamos considerando estas actividades, y entonces se les explica la clasificación NIC, se les explica que contiene todas las intervenciones, que son intervenciones que algunas de ellas son iniciadas por las enfermeras, pero otra clasificación NIC en su momento, la clasificación de las intervenciones en el futuro NANDA 360, ¿no? Que engloba, ¿no?, todo lo que llegamos a hacer las enfermeras, intervenciones que empezamos nosotras, intervenciones que surgen del proceso colaborativo con otros profesionales, intervenciones más orientadas al cuidado, otras más orientadas a la vigilancia y control de la enfermedad. Y los criterios, pues obviamente son en función del resultado que queremos conseguir con la persona atendida, con las características del diagnóstico, con la base científica de la intervención, lo factible que sea la ejecución. Recuerden, el contexto me marca mucho, la aceptabilidad por parte de la persona, que hemos dicho que formaba parte del equipo y de la toma de decisiones, y de mi capacidad profesional. Yo como enfermera novel no despliego ni analizo las situaciones de la misma manera que una enfermera experta con 15 o 20 años de profesión. Y de nuevo volvemos al registro y identificamos la intervención siguiendo todos estos parámetros, y de la propuesta de actividades que despliega cada una de las intervenciones, individualizamos escogiendo aquellas actividades concretas que requiere la situación de la persona, que en este caso es Marcelino, a quien estamos cuidando. Estamos ya casi al final de este proceso. Activamos el plan de acción y esto nos conlleva de nuevo a una reevaluación de la situación y para identificar. Vale, me están diciendo que estoy tardando. Vale, pues nada, enseguida acabo. Ya es lo que me dice nuestra moderadora. Pues como les decía, una vez y hacemos un juicio, ¿no? El juicio que nos proponía el mapa del profesor Pesit, ¿no? Teniendo en cuenta sus pruebas, ¿cuál es el juicio clínico de esto? En base a este juicio hemos logrado lo que buscábamos. ¿De qué manera específica llevará esta situación, esta experiencia con esta persona al aprendizaje? ¿Cómo esta situación añade conocimiento básico a mi proceso de razonamiento clínico? Es un proceso de reflexión sobre la acción. Iré muy rápido. Les he explicado que tenemos un caso transversal. Luego, con que ya han empezado a hacer prácticas,
en grupos más reducidos resolvemos el caso de Balbina y la evaluación de la asignatura viene con una propuesta de plan de cuidados. Ellos escogen una persona que tiene que estar en su domicilio, no tiene que estar en una situación aguda, le realizan una valoración enfermera y una propuesta de plan de cuidados. Y este plan de cuidados lo cuelgan en el campus virtual identificado y de forma anónima. Y la segunda parte de esta evaluación hacen un ejercicio evaluativo final, asincrónico, es decir, tienen un día para llevarlo a cabo en el que ellos analizan un caso de alguno de sus compañeros y responden preguntas teóricas, pero no desde la teoría, sino desde su aplicación en el caso que han analizado. ¿Vale? Esto sería la propuesta de evaluación de esta asignatura, conjuntamente con aquel trabajo cooperativo de diagnósticos y con ejercicios, cuestionarios de seguimiento para ir viendo cómo evoluciona todo. Y a manera de conclusión, y volviendo de nuevo al profesor Pesut, el modelo OPT-ARIA proporciona a las enfermeras un marco sistemático y didáctico para la gestión de la complejidad clínica. Al explicitar los procesos de razonamiento clínico mediante este pensamiento complejo e integrar las terminologías enfermeras estandarizadas como estructura de representación del conocimiento, este modelo nos permite abordar las limitaciones del proceso de atención de enfermería lineal del que partíamos. El modelo apoya tanto el desarrollo de la experiencia individual mediante la conciencia metacognitiva, como esta toma de conciencia, no me sale la palabra ahora, compromiso ahora, este compromiso con el proceso de razonamiento clínico y nos lleva también a una construcción del conocimiento colectivo mediante la captura de los datos estandarizados. A medida que la atención sanitaria continúa evolucionando hacia una mayor complejidad, este modelo pues, ofrece a las enfermeras la herramienta, ¿no? para alcanzar la excelencia en el razonamiento clínico, porque, como les decía, este modelo nos permite aprender y seguir trabajando con este razonamiento clínico. Y dicho esto, llega el momento de poder compartir, ¿no? con todas ustedes pues, lo que consideren. Dejo de compartir la presentación, ¿no, Karma? Sí, 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 yo creo que sí. Venga, ya estoy. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Rosa, doctora Rifá. Yo creo que ha sido una exposición muy ilustrativa. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, yo he aprendido muchas cosas, he recordado otras también. Y ahora pues es el momento en que todas las personas que están conectadas puedan formularle sus preguntas a la doctora Rifá. Me parece que es un momento, recuerden que las tienen que hacer a través de las preguntas y respuestas, porque si no, igual me pierdo algunas si las hacen a través del chat, porque entonces tengo que ir cambiando de un sitio al otro y entonces mejor que hagan todas sus aportaciones a través del botoncito ese que pone P y R o Q&A, que son las preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? No sé si tenemos muchas personas que se dediquen a la docencia. De todas maneras, tal como decía la doctora Rifá, el modelo OPT no es solamente para el aprendizaje o para los estudiantes, también puede ser usado en la práctica y esto podría ser también de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo para las enfermeras noveles y yo diría también en el caso de cuando nos encontramos con casos que son de muy alta complejidad. ¿No? Cuando son casos muy fáciles, no, pero con casos de muy alta complejidad, sí. Si me permites, Karma, Claro que yo sí, cuando, sí, sí. cuando
tuve la suerte y el honor de poder formar muchas enfermeras catalanas en este proceso y la verdad es que fue una experiencia que a mí, como dice el profesor, ¿no? Em, Me aportó un gran conocimiento porque ellas eran expertas en la clínica, ¿no? Yo les decía, traer casos, pero y me decían, no los traes tú. Y yo les decía, no, 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 traer los casos y entre todos. Y el modelo nos guiaba, ¿no? Porque traían situaciones muy complejas. Yo recuerdo un caso que en el ámbito de la comunitaria, una de las enfermeras trajo un paciente que era un paciente que tenía un EMPOC y que hacía pues continuamente tenía que hacer reingresos hospitalarios y siempre decían pues que el paciente, esta persona, no hacía un buen seguimiento terapéutico. Bueno, y era un tema que les preocupaba porque le hemos dado mucha información, él lo sabe, pero va recayendo, tal. Y trajo el caso, ¿no? Y utilizamos el modelo, íbamos planteando las preguntas y fue impresionante cuando entre todas dilucidamos una situación. Este señor era, ustedes me dirán, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues sí, es porque la realidad es la que es y la carga asistencial, pues a veces se hacen lo que se puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que ocurría es que este señor cuidaba de su mujer, que estaba impedida. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que cuando la situación lo superaba, cuando la mujer no acababa de ir del todo bien, él pues priorizaba a su mujer, dejaba el tratamiento e ingresaba. Y el ingreso, a su vez, le servía como descanso. Y otra vez volvía a empezar, ¿no? Y para mí fue como muy, como mágico, ¿no? El ver que como entre una situación que llevaba tiempo, entre todas, sin conocer a esta persona, solo escuchando lo que conocía la compañera, pues pudimos a través del modelo pensar sobre cómo pensábamos y no hacer las cosas inconscientemente, por decirlo. Ujú. Muchas gracias por la puntualización. Esto es muy interesante. Yo tuve la suerte de compartir algunas de Sí, estas sesiones con la doctora Rifai y recuerdo pues eso, ¿no? El gran descubrimiento de las personas cuando descubrían pues eso, ¿no? Que después de tratar a las personas durante un cierto tiempo, al final descubrían el por qué las cosas no están funcionando, ¿no? Esta es la gracia del razonamiento clínico y del pensamiento crítico. Aquí hay varias personas que la están felicitando por la exposición, que ha sido magnífica, como siempre. Am, a mí me gustaría hacer una reflexión una pregunta, a ver cómo lo ve esto. Claro, nos encontramos ahora, has formulado en hablado en varios momentos de Nanda 360, ¿sí? Am, claro, nos encontramos en una situación en la que la utilización de Nanda 360 va a requerir un esfuerzo importante por parte de todos, ¿no? Por parte de los profesores en la universidad, claro, y también por parte de las organizaciones en las instituciones clínicas, porque, bueno, pues los sistemas están ahora cargados con Nanda Nikki no mayoritariamente o con otros lenguajes y ahora pues se hace esta propuesta de Nanda 360 que yo no sé si todo el mundo ya conoce lo que es eso. Hemos hablado a través de las páginas y las redes sociales de Nanda, se ha ido haciendo bastante referencia al tema, pero claro, Nanda 360 justamente es un lenguaje que lo que hace es unificar eh, 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 todo el lenguaje profesional, es decir, es un lenguaje que incluye el lenguaje de diagnósticos, intervenciones y también de objetivos o resultados. ¿Sí? Entonces, a mí la idea es, ¿cómo crees que, que puede cambiar esto? O si puede, ¿qué diferencia puede hacer el hecho de utilizar este lenguaje que es como global
ah, por diferencia de lo que teníamos anteriormente, que, claro, yo recuerdo que una de las cosas que les causaba mucha dificultad a los estudiantes, sobre todo, porque luego las enfermeras tienen otras experiencias, pero a los estudiantes es cuando tú no podías relacionar exactamente factores relacionados Ujú. con los indicadores de los Sí, diagnósticos y sí. demás. ¿Cómo crees que esto puede cambiar el futuro o la utilización de los planes de cuidados y todo esto? Yo concibo sí, con lo que sé, porque yo he tenido, bueno, he ido siguiendo las redes, he tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Heather Herman explicarlo. Tengo la suerte de que la vicedecana de la facultad en la que estoy es la futura presidenta de NANDA. Y por lo tanto estoy como cerca, ¿no? Y tengo a mi mentora y amiga, que me cuesta mucho hablar en castellano con ella y decirle profesora y hablarle de usted. En algún momento se nos escapará el catalán, pero no, vamos a procurar que no sea así. Lo que sé y sobre todo lo que me imagino, yo es que lo veo como una oportunidad, dilucido como un modelo que guíe, y por eso les he dicho que es que me ha hecho tanta ilusión el título el nuevo nombre de la asociación International Journal Nursing Knowledge. Es que es una declaración de intenciones. Y para mí, Nanda 360 tiene que ser esto. Nanda 360 es un modelo, es una manera de entender la profesión, de cuidar a las personas, de contextualizar. Yo soy, bueno, tengo el doctorado en ciencias de la enfermería, alguna cosa me habrá quedado, pero yo creo que aquí se tiene, pues esto, definir muy bien qué es persona, pero ya se ve, ¿no? Qué es persona, se intuye, qué es enfermería, es un modelo teórico que nos guiará y que además incluye pues estas tres grandes pilares de la profesión, ¿no? Que son los problemas que resolvemos las enfermeras desde nuestro rol autónomo, de nuestra aportación disciplinar. Esto del rol autónomo es más antiguo, nuestra aportación disciplinar, los resultados, todos los resultados en un mundo tan lábil, ¿no? Tan complejo, con tanta inequidad en salud, con tantas desigualdades sociales, con tanta infelicidad, ¿no? Pues tener claros los resultados en salud, lo que podemos ofrecer las enfermeras es imprescindible. Y luego, pues el que quede claro, ¿no? Los tratamientos enfermeros, ¿no? Que algunos pues tienen más que ver con la vigilancia y control de la enfermedad, pero hay muchos que son los más relevantes y los que aportan, y los que la persona atendida identifica y agradece, son los que tienen que ver con el cuidar. Y para mí, Nanda 360 es esto, es una oportunidad. Ahora, que habrá todo un proceso complejo, esto está clarísimo. Y había he mirado y había una de las preguntas que se refería a los registros. Las he mirado porque soy así de inquieta. Había una de las preguntas que se refería a los registros, ¿no? Que a veces los registros limitan estas posibilidades. Sí, es así. Y yo creo que es la gran dificultad. Pero yo pienso que es una oportunidad y pienso que, no sé, que como tal se debería vender, ¿no? Esta es una posibilidad de catapultar y de visibilizar el cuidado, con evidencia, con indicadores y bueno, no sé, con esto, pues con todo lo que conlleva el centro de interés disciplinar y sobre todo que da respuesta a lo que son las características de la profesión hoy en día. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí también que comentaba sobre la resistencia que todavía en algunos lugares hay frente a la utilización de los lenguajes estandarizados. Y pregunta a la persona que cuál crees que, o cuál cree que es la resistencia más importante que hay
en cuanto a la utilización del lenguaje estandarizado. La resistencia más importante que hay, yo hablo del entorno que conozco, que es pues, el entorno del Estado español y concretamente de Cataluña. Yo lo que veo es que a veces se le atribuyen a los lenguajes em, situaciones que no tienen que ver con los lenguajes, sino que con el propio sistema electrónico que a veces es como muy rígido y además también hay temas, ¿no? A ver, todo el proceso eh, de atención de enfermería, todo el proceso de razonamiento clínico, todo ha ido evolucionando. Yo recuerdo que cuando estudiaba, ¿no? También una parte que las docentes tenemos que abordar, ¿no? Y es el cómo evolucionamos. No podemos seguir explicando o seguir fundamentando nuestro pensamiento enfermero, perdón, en una metodología enfermera que el nombre ya a mí es que me chirría un poco, ¿no? Porque metodología es como esto se puede hacer, esto no se puede hacer, a veces las propias docentes generamos estas resistencias, pero yo en la actualidad y por lo que yo conozco, mmm, a veces se le atribuye a los lenguajes problemáticas que no están directamente vinculadas con ellos propiamente dicho, porque el lenguaje al final tú lo coges y lo utilizas, ¿no? Y si está en una base de datos, pues lo tienes que poder manejar, sino a la implementación, al registro electrónico, a las enfoques que se le dan, a las selecciones que a veces se hacen, a algunos formatos muy estandarizados que además son difíciles y rígidos. Yo es un poco lo que pienso. Eh, Gracias por la respuesta. Había aquí también una persona que hablaba de esta complejidad asistencial a la cual nos enfrentamos, las narrativas esas construidas por los propios pacientes, y lo confrontaba un poco pues, con los registros, que son mucho más estandarizados, e incluso también pues, con el lenguaje estandarizado, ¿no? Con estos formatos, dice aquí, institucionales, que nos conduce a respuestas que son dicotómicas. Yo creo que esto tiene que ver bastante con lo que estaba comentando ahora y que limita y condiciona la valoración más integral de las situaciones y que cómo se pueden solventar estas situaciones, pregunta la persona. No son fáciles, ¿eh? No, yo pienso que yo, a ver, ahora voy a decir una cosa que la digo porque tuve el honor, como les decía, de formar a muchas enfermeras del ámbito de la comunitaria y también del ámbito hospitalario. Yo entiendo que en el ámbito asistencial, en aquellos que se dan situaciones poco complejas, o sea, cuanto más agudas son las situaciones, más previsibles son, ¿no? Yo en este entorno mm, no, o sea, acepto hasta cierta medida y con posibilidades de salirse del estándar, la estandarización, porque las cosas ocurren de una forma bastante predecible, ¿no? Cuanto más nos alejamos de las situaciones agudas y y por lo tanto, más compleja va siendo la situación, el registro tendría que ser como muy libre y utilizar los instrumentos como instrumentos, es decir, la valoración como guía, porque, pues bueno, pues para tenerla y para poder consultarla, los diagnósticos como una base de datos y el propio sistema que me pudiera ayudar en el proceso diagnóstico. Nosotros cuando un tiempo tuvimos un compañero en AENDE que informatizó todo el programa OMI, ¿no? Y a partir y era el propio programa quien, a partir de la identificación de las características de la valoración enfermera, que por detrás estaba como vinculada a las características definitorias y factores relacionados, este propio programa
ayudaba a filtrar la información, pero era la enfermera quien lo guiaba, ¿no? Y entonces construía el plan individualizado. Ah, pero es que la pregunta que tiene mucho, mucho, mucho que ver con el registro electrónico. El registro en papel hoy en día es inviable, pero se tendrían que... Pero yo pienso que con la inteligencia artificial, si la utilizamos bien, eh, eh, nos puede ayudar mucho, porque, a ver, la inteligencia artificial, si tú hablas, ella aprende, ¿no? Pues sería tan fácil como ir hablando con la persona y recogiendo los datos. Yo no entiendo nada de inteligencia artificial, ¿eh? Pero me la imagino, ¿no? Y que todo este proceso que luego tenemos que registrar, porque los registros lo tienen, pues yo pienso que con la inteligencia artificial, mmm, teniendo un uso razonable de ella, es decir, siendo nosotras quien que la utilicemos como una que aprenda de lo que hablamos, nos ayudaría. Ujú. De acuerdo. Luego, por añadir alguna cosa más, también Sí, tanto. hay que tener en cuenta que el lenguaje, todo lenguaje es una reducción de la idea o del Sí, pensamiento, ¿no? Incluso aunque no nos parezca, el lenguaje natural también lo es. también. Ujú. Sí, sí. Entonces, claro, lo que no va a pasar, no sé si no va a pasar nunca, pero es difícil que pase, es que el lenguaje profesional describa exactamente la idea, ¿no? La idea de la profesión o a qué nos dedicamos, ¿no? Esto actualmente no es posible. Por esto, ¿no? Porque en el momento en que nosotros expresamos la idea, al momento de expresarlo ya reducimos esta idea, ¿no? Y esto pasa tanto con el lenguaje natural como con el lenguaje profesional y más aún cuando pretendemos estandarizarlo. Lo que Am, sí, sí, Lo que sí que el adelante. lenguaje forma parte el lenguaje es la expresión de la cultura, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí que, y estando muy de acuerdo con lo que dices, lo que sí que es muy importante es am, utilizar el lenguaje adecuadamente para que lo que exprese sea la cultura enfermera y no otras cosas. Esto pienso que es importante. Contando con esta reducción, hay una responsabilidad importante de las enfermeras de utilizar el lenguaje profesional que es el más aproximado, porque el lenguaje expresa una cultura y por lo tanto, insisto, lo que sí que hemos de hacer es utilizar el lenguaje que exprese de la mejor manera posible nuestro centro de interés disciplinar. Y desgraciadamente no me salía la palabra. Ujú. em, Tenemos como más afinidad a un lenguaje que no describe nuestro centro de interés disciplinar. Decimos fácilmente, yo qué sé, el síndrome médico más complicado y nos parece que algún diagnóstico enfermero es muy poco claro y no lo podemos entender. Yo con esto soy muy crítica y pienso que, como dice Karma, el lenguaje ya reduce, pero quien no debe reducirla somos nosotras. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta, porque estamos ya casi casi fuera de tiempo, pero si hay alguna última pregunta que deseen hacer los participantes, podemos todavía dedicarle un minuto o dos más. Yo creo que la presentación ha sido excelente. Felicidades, muchas felicitaciones tiene doctora Rifá en los comentarios, tanto en el chat como en las preguntas y respuestas. Creo que nos ha dado una visión muy interesante sobre la importancia de la utilización del razonamiento clínico y de cómo enseñar el razonamiento clínico, que es algo que es fundamental. Y esto es fundamental independientemente de cuál sea el lenguaje que se utilice. Se puede utilizar
un lenguaje u otro, o se puede no utilizar ningún lenguaje estandarizado, pero igualmente continuará siendo muy importante el razonamiento clínico. Sin él sí que entonces estamos perdidas y es importante poderlo enseñar. La enseñanza del razonamiento clínico es algo de muy alta complejidad, porque estamos tratando de que unas personas que, como el que dice, pues vienen de la calle, Sí. comprendan esta manera de pensar y de razonar de las enfermeras. Entonces, yo creo que esta aportación que ha hecho doctora Rifá es excelente para poder ver cómo desde el inicio, desde los primeros pasos, se puede enseñar este razonamiento clínico a los estudiantes. Y yo pienso que es muy importante que empiecen desde el minuto cero Ujú. a aprender el razonamiento clínico, de manera que esta sea la única manera que ellos tengan después de poder hablar enfermero y después razonar desde el pensamiento enfermero. Muchísimas gracias por... Gracias a Nanda, gracias a ti, Karma. Gracias, Karma. Això t'ho he de dir amb carinyo, no? Dicen que el lenguaje materno es el que expresas amor, pues ahora se lo tenía que decir en catalán. No veo, pero reconozco nombres. Gracias a todas y todos por estar aquí, por compartir, por hacer avanzar la profesión. Y si todavía está el profesor Daniel Pesut por aquí, pues muchas gracias por todo su apoyo y por su camino trazado. Nos vemos, no sé, por los debates enfermeros. Déjame ver si tenemos... Vale. Thank you, Dr. Pesut, for your attendance to the webinar. It's been a pleasure to having you here with us. And thank you for all your contribution. It's always a pleasure to have you with us and to have your support. Y con esto, si no hay ninguna otra aportación así de último segundo, lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias. En breve anunciaremos cuál es el siguiente Webinar. webinar o el siguiente Nanda Cast. Ya saben que desde el Comité de Educación de Nanda organizamos tanto podcasts como webinars y si ustedes tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría que tratáramos, serán muy bienvenidas todas sus aportaciones. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren, y nos vemos pronto en las sesiones de Nanda. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.